Pues fíjese que hay cosas que son muy difíciles de entender, muy difíciles de asimilar en un gobierno que se llama democrático y en una sociedad que pareciera que avanza a pasos agigantados. Pero cuando volteamos a ver a sus gobernantes, las cosas son totalmente distintas. Mire, durante la pandemia, en México fue uno de los países donde más muertes evitables tuvo. Es decir, se hubieran podido evitar casi 400,000 muertes según estudios internacionales y según la media nacional y la media internacional con respecto a las infecciones. ¿Cómo se hubiera podido hacer esto? Muy fácil, invirtiendo en infraestructura hospitalaria, invirtiendo en medicamentos, invirtiendo en médicos, invirtiendo fundamentalmente en evitar la tragedia a 400,000 familias. ¿Pero qué cree? No se hizo. Durante la pandemia, López Obrador, el presidente de México, el que dice que está del lado de los pobres, se ufanaba en una y otra conferencia mañanera diciéndonos que de ninguna manera iba a endeudar al país, que no, que se iba a hacer frente a esta crisis sanitaria a nivel global con los recursos que se tuviera y con un sistema de salud absolutamente devastado por él mismo, por cierto. Pero no, él decidió que no se iba a endeudar el país. Lo decía una y otra vez y era ese su gran orgullo. Todos los demás gobiernos del mundo tuvieron que atender de manera extraordinaria la crisis. Aquí no. Aquí se recurría a brujerías, a supercherías, se recurría a injuriar, se recurría a mañaneras interminables. Mientras el presidente hablaba en Palacio Nacional, la gente fallecía, la gente no tenía un respirador en los hospitales públicos, la gente tenía que hacer colas con sus familiares viéndolos morir en las banquetas de nuestras calles, de todas las ciudades de México. Pero eso sí, el presidente decía, no voy a endeudar al país. Ese era su gran orgullo. Mientras esto sucedía, también toda la industria nacional pasaba por muy fuertes presiones y las pymes, esas empresas pequeñas que dan una gran mayoría de trabajo en nuestro país, tampoco recibieron apoyo. Uno de los pocos países del mundo que no apoyó a su planta productiva con el mismo argumento. No vamos a endeudar al país, y ese era el gran orgullo del presidente. Cuando la crisis sanitaria de la influenza y también de la pandemia pasó, ¿qué dijo el presidente? Lo hicimos sin un peso de deuda. Sí, con 800,000 muertos en las calles, con empresas quebradas que no volverán a surgir, con miles y miles de puestos de trabajo que se perdieron. Eso fue el manejo de la epidemia para López Obrador, cero deuda. Y entonces, ¿cómo se explica usted que en este último año de gobierno, sin ningún otro argumento, por lo menos no una emergencia, México recurre a una de sus deudas históricas más altas que se han registrado, por lo menos el déficit más alto en los 20 años. Y es que, fíjese cómo son las cosas. En este último año, sí, como le digo, sin ninguna justificación, sin algo que lo justifique, México contrata 1.860.000 millones de pesos de deuda. Fíjese nada más. ¿Y por qué es todo esto? ¿Y para qué es todo esto? Solamente tiene una explicación: el ego sin sentido y sin control del presidente López Obrador. No se endeudó en 5 años, no le importaron 400,000 muertos más por la pandemia, no le importó la quiebra del sistema productivo mexicano, no le importó la inseguridad, nunca recurrió a deuda. ¿Por qué en el último año de gobierno el presidente López Obrador se endeuda por 1.860.000 millones de pesos, una de las deudas más altas para el último año de gobierno de los últimos presidentes de México? ¿Qué sucede? Su ego de que tiene que entregar sus obras faraónicas. El presidente López Obrador quiere ser recordado por sus obras faraónicas. Ya construyó un aeropuerto que no funciona, que es de muy bajo nivel, para eso tuvo que ir apretándole al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que las líneas aéreas vuelen en su aeropuerto, que es un verdadero fracaso. Ahora tiene como obsesión terminar con el Tren Maya, un tren que ha devastado la selva, que ha terminado con los cenotes, que ha destruido las zonas arqueológicas, pero que él se ve ahí como su gran legado, un tren que parte de ningún lado y va hacia ningún lado.
Y también Dos Bocas, que es un hoyo negro de inversión y que no tiene ningún sentido. Ahí se ve reflejado él y está dispuesto a comprometer las finanzas, no le importa. Otro de los grandes temas por el que hoy contrata deuda el presidente es justamente porque a billetazos quiere hacer presidenta a Claudia Sheinbaum. No le importaron 400,000 muertos, lo que le importó fue su legado histórico, su ego sin control que hoy lo tiene totalmente fuera de sí y endeudando el país. A cualquier costo, él va a dejar a Claudia Sheinbaum ahí. Y eso incluye endeudar al país y eso incluye también violar las leyes. Él se siente que pasará a la historia como un presidente cercano a los pobres. Creo que pasará a la historia como un presidente cuyo ego lo rebasó. Pero esa es una historia que todavía está por escribirse.